Hola gente hermosa, en el día de hoy muy contenta porque me encuentro contigo nuevamente. Hoy estoy de domingo de Live con María José, en donde el encuentro es especial. Tú siempre vas a ser el protagonista y tú lo sabes. Y bueno, hoy vamos a tener un temazo, el temazo del día de hoy y con un sanador en donde nos dará las herramientas valiosas, un sanador, un terapeuta cuántico. Hoy vamos a tener ese encuentro maravilloso. Saludos a Carly que se está conectando a Sinergia y Equilibrio, que ya le vamos a hacer la invitacioncita mientras yo le voy robando aquí unos minutitos. Vamos a ver qué tema vamos a trabajar en el día de hoy, ya se los voy a presentar. Vamos a ver cuál es el tema del día de hoy. Y tenemos aquí el tema, Domingo de Live con María José. En este live, sentí mi paz y sané. Tanta importancia que tiene el valor de la paz, un valor universal. Sin paz no existe nada. Y en la paz, bueno, envuelve tantas emociones, envuelve el amor, envuelve el bienestar, envuelve tantas cosas importantes. En este encuentro tenemos a un terapeuta cuántico de gran valor para mí y de muchísimo alcance, en donde vamos a tener las herramientas maravillosas para poder entender cómo llegar a la paz, cómo sentir nosotros la bendición de estar tranquilos, cómo sentir que hemos sanado de una u otra manera. Vamos a manejar en este tema el bienestar emocional, vamos a manejar lo que son las situaciones que nos perturban y no nos permiten muchas veces alcanzar la paz, y también estaremos con el manejo de las emociones. ¿De qué manera son asertivas algunas emociones en tu vida? ¿Cómo las manejas? ¿De qué manera ellas alcanzan a robarte tu paz? ¿Y de qué manera nosotros podemos utilizarlas como unas buenas estrategias para manejar nuestro encaje personal? Es importante tomar en cuenta de que este invitado como tal nos va a dar herramientas vitales. Tenemos a este invitado con el contacto de Sinergia y Equilibrio, hay que seguirlo porque es maravilloso. Mientras tanto, mientras yo le voy robando aquí unos minutitos a Salvador, pobre Salvador, yo quiero saber de dónde se están conectando gente bonita. Vamos a ver de dónde se están conectando y yo voy a ir colocando aquí el tema del día de hoy. Sentí mi paz. Ok, vamos a ponerlo aquí antes de comenzar y a ver de dónde se están conectando, gente bonita. Y Sani. Ok. Ok, ya vamos a fijar este comentario aquí. Y bueno, ya yo voy a entrar a darle la invitacióncita a Salvador, así que pendiente, Salvador. Vamos a aquí, voy a hacerle la invitacióncita, vamos a buscar aquí a Sinergia y Equilibrio. Seguimos con este chico, ya estamos pronto a sentir la energía de Salvador. Salvador, un terapeuta cuántico maravilloso que hoy nos acompaña. Hola Salvador, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿cómo estás tú? Estoy muy contenta porque, mira, esto es una energía muy potente para mí el encuentro contigo hoy. Y bueno, tú sabes que aquí en estos encuentros es tan poca la parte de los invitados masculinos también. Yo no sé qué pasa, pero más que todos son femeninas. Entonces, bueno, tener también un contacto y una persona también de mi misma tierra que tiene el valor de tener tanta energía que transporta y un tema tan valioso, el valor universal de la paz, en donde yo hablaba con muchas personas y hace mucho tiempo acerca de los valores y cuál es la grandiosidad de ellos. Y yo siempre he sentido que la paz es un valor que engloba tantos valores al mismo tiempo, tantas emociones, y alcanzarla es a veces difícil, ¿no? Aquí tenemos a gente muy valiosa que tengo que saludarla, Salvador. Alejandra 21, que tenemos a Delis Hernández que también está conectado. Ahora, ¿cómo te sientes, Salvador, de encontrarte nuevamente conmigo en el día de hoy? Bueno, estupendamente. Siempre me gusta hablar contigo porque es una conversación amena donde doy mi experiencia, doy lo que he aprendido, pero también, bueno, me gusta esta sinergia para que la gente conozca qué es lo que hago, cómo podemos lograr esa paz, que la gente lo ve como algo muy, no llamarlo tonto, pero sí algo muy, muy sublime que no se ve, pero sí es algo que está dentro de nosotros y que lo podemos lograr con constancia, con dedicación y en estos momentos tan difíciles que vive la humanidad es importante vivir en paz. Por muchas razones, por salud, por las emociones, que bueno, ya iremos conversando de esto. Bueno, fíjate lo que has dicho, la importancia de hoy en día nosotros conseguir nuestra paz. Queremos conseguir muchas cosas y a veces no nos damos cuenta que al final de nuestro camino lo más importante es sentir una paz
que engloba todo lo demás. Ahora, al referirme a este tema, yo también hablo de esta parte del bienestar emocional, hablo del engranaje de las emociones acerca del valor, perdón, el amor, la empatía, el compartir, la valoración que tenemos hacia nosotros mismos, para poder también alcanzar la paz, porque si nosotros no empezamos con un trabajo personal, no podemos llegar a un engranaje de sentir la paz a nivel general. Ahora, de qué manera podemos nosotros sentir que hay alguna regla para conseguir el bienestar emocional en cada uno de nosotros? Bueno, reglas como tal no las hay. Lo que sí es importante saber que todos somos una frecuencia vibratoria. Y esa frecuencia vibratoria, según cómo pensamos y según cómo vemos la vida, es como nosotros vamos a percibir esa paz. Entonces, la paz no está fuera. La paz no es una varita mágica que alguien va a venir y te va a tocar y ya tienes paz. Es algo que está dentro de ti y lo importante es que tú descubras que esa paz está en ti. En el momento que tú encuentras esa paz, esa vibración que está en ti, a través de trabajos, a través de meditación, a través de respirar de una manera consciente y ver las cosas no desde, ¿cómo te digo?, desde el juzgar, sino desde el observar sin juzgar. Ese momento de paz, esa vibración empieza a fluctuar en uno. Entonces, es algo que se logra con disciplina, es verdad, con constancia y lo adoptas como una actitud de vida. Entonces, cuando tú haces eso en tu vida, que tú verdaderamente vas a la calle y no te preocupas, sino que disfrutas de lo que haces, no te preocupas, sino que te ocupas en las cosas que tienes que hacer, que disfrutas de tu presente, que eso es muy importante, es que verdaderamente esa paz dentro de ti empieza a fluir y empiezas a irradiar y a sentirte en paz. Bueno, fíjate algo que nos has dicho, vivir en tu presente y vivir tu paz, alcanzar tu paz. Porque ¿qué pasa? Yo creo que nosotros vivimos en un presente en donde no disfrutamos de la esencia de lo que estamos haciendo o de lo que se llama la vida. Algo importante que es para cada uno. Inclusive, yo siempre le digo a la gente que la primera gratitud que uno tiene que darse es el estar vivo, el reconocer la vida y darse cuenta de lo difícil que es estar en situaciones en donde casi no la tienes y tienes que buscar cómo conseguirla. Hay que vivir esa experiencia. Yo que he tenido tantas veces esas experiencias de buscarla, es difícil, pero se consigue la vida nuevamente. En qué situaciones me refiero? Situaciones muy drásticas de salud, en situaciones en donde emocionalmente nos sentimos de una manera inasertiva. Y ahora fíjate, este tema del bienestar emocional nos cuesta mucho reconocerlo, nos cuesta Mm, mucho encajarnos y engranar en sentimientos asertivos. Por ejemplo, yo quiero la felicidad, pero todo el tiempo me estoy auto lastimando. Quiero ser feliz, pero no hago nada por mi felicidad. Entonces, ¿cómo correcto. yo puedo tener un bienestar emocional si yo estoy mismo dándome, como dicen, piedras encima? Y esto causa un caos emocional. ¿Por qué? Porque yo me siento enojada, me siento frustrada, me siento asustada y siento que no tengo avance, avance y avance. Y yo pienso que cuando las personas empiezan a reconocerse y a darse cuenta de la valoración que tienen, por correspondencia todo tiene un éxito, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta que existe un desequilibrio emocional en nosotros mismos? Bueno, tienes que convertirte en autoobservador de ti mismo. Y eso a veces es fácil y a veces no es tan fácil. Porque cuando tú estás metido en ese papel de víctima o que tienes una rabia tremenda, quizás convertirte en ese observador te cuesta verlo. Pero en el momento en que tienes un momento de tranquilidad, es importante que tú reconozcas, por lo menos yo siempre lo hago en las noches, es decir, bueno, ¿cómo fue tu día hoy? ¿Te molestaste? ¿Te sentiste bien? ¿Estuviste con ansiedad? Entonces ese momento es como de autoevaluación hacia ti mismo. Oye, de verdad yo no estuve bien. ¿Por qué? Porque, bueno, discutí con un compañero de trabajo. Entonces, al momento de reconocerlo, la mayoría de los seres humanos lo que hacemos es flagelarnos. O sea, flagelarnos es, cónchale, yo actué mal, me porté mal, y empiezo a ver como un bucle de todo lo negativo de esa situación. Y lo que te invito es que lo observes, que no te juzgues y que respires y que, bueno, primero te perdones a ti mismo y que empieces
¿cómo te digo? A vivir el presente, obviando esa situación que viviste en ese momento. Bueno, tuviste un momento de rabia, está bien, ya lo reconociste. Lo importante es que no vuelvas a caer como respirando, perdonándote a ti mismo por esa situación. Lo puedes hacer a través de orar, o sea, decir, por ejemplo, cónchale, Salvador, tú no fuiste la persona correcta con ese compañero de trabajo. ¿Y por qué te ofuscaste? Bueno, porque dijo algún comentario de lo que tú hiciste, pero fue un comentario objetivo para que tú mejoraras y no tenías por qué molestarte. Entonces, cuando tú empiezas a hacer un análisis desde ser objetivo, sin juzgar nada ni a ti mismo, empieza un proceso de compasión y de energía, de sinergia, en paz, y lo ves desde otro punto de vista. Entonces, concha, yo me molesté entonces por una tontería. Y muchas veces te vas a reír de ti mismo porque sí, es eso. Te vas a reír de ti mismo porque te das cuenta que esa pequeña cosita que te sucedió se te disparó un momento de energía negativo que quizás llevas acumulado. Entonces, lo que yo le invito a las personas es que se tomen un momento de respirar y decir, bueno, ¿cómo fue mi día hoy? ¿Fue un día positivo? Y si no fue positivo, ¿qué fue la razón? ¿Cuál fue el detonante? ¿Y qué motivó a que tú te sintieras mal? Cuando tú haces ese reconocimiento, tú vas a empezar a descubrir que hay ciertas energías discordantes y con simplemente observarlas, meditarlas es no pensar, simplemente observarlas, ese momento de paz empieza a fluir en ti. Y te vas a dar cuenta, tú dices, cónchale, me molesté por una tontería y eso me hizo sentir mal, me dolió el estómago, me dolió la cabeza. Y resulta que cuando lo reconoces, se te quita el dolor de cabeza, se te quita el dolor de Muy cierto, estómago, y es porque lo reconoces, pero es desde la observación y no desde el juzgar. muy cierto. Otra de las cosas, bueno, importante, el meditar. El meditar, ¿por qué? Porque te ayuda a vaciar tu mente. Todos los días, los seres humanos pensamos lo que hacemos desde que nos levantamos, lo que vimos en televisión, lo que hablamos con las personas, y no tenemos un momento de descanso de nuestra mente. Entonces, la mejor herramienta dicha por grandes maestros en todo el mundo es la meditación. Es lo que te ayuda a desconectar la mente para que esa mente esté tranquila, porque la mente es la que te puede empastelar, por llamarlo de alguna manera, esa Exactamente. situación que fue algo muy pequeño te lo puede hacer de este tamaño. Entonces lo que invito es a las personas es que seas observador de ti mismo, que te veas como en un espejo, pues decir, bueno, ¿qué es lo que tú estás haciendo mal? ¿Qué verdaderamente tú estás hablando de mala manera para traerlo? Porque esa es otra. En la medida en que tú emitas pensamientos negativos y acciones negativas a través de tu palabra, tus acciones y tu pensamiento, eso va a irradiar tu campo áurico. Y ese campo áurico va a traer como un imán todo conflicto que haya en cualquier parte donde te encuentres. Entonces, si eres una persona que estás viviendo problemas emocionales repetitivamente, Ujú. quiere decir que esas emociones tú mismo las estás irradiando, tú mismo las estás co-creando y las estás atrayendo a ti indirectamente. Fíjate qué interesante. Sí, fíjate lo importante de cómo nuestras palabras, nuestras acciones también pueden ver con este desequilibrio y lo que nos cuesta también darnos cuenta de la observación a nosotros mismos, porque Correcto. observamos al otro y no nos damos cuenta. Y fíjate que hay un detalle que tú hablabas de conductas o sí, comportamientos que se me pueden presentar hasta causas físicas, que yo puedo presentar un dolor de estómago o de repente los dolores de cabeza y recurrentemente es por no evaluar de que eso que te incomoda tienes que buscarle una repercusión de bloquearlo y darte cuenta de que es una situación que no puede cambiarse, pero que tú Sí. le debes dar la vuelta a esto. Bueno, saludos, aplauso 86. Tenemos, por aquí había una preguntita. Dice Alejandra So, ¿consideran que el perdón nos lleva a la paz? Sí, ¿Okay? pero muchas veces no es solamente el perdón hacia otro, es el perdón hacia ti mismo. Uh -huh. Porque a Sí, porque veces, es, exacto, ajá, exactamente. como me dice un gran ejemplo de un maestro que me dice, bueno, cuando tú señalas de esta manera, no, porque tú,
Resulta que tienes uno que está señalando a él, pero hay tres que te señalan a ti. Entonces, Exactamente. uno es responsable de esa situación. Situaciones negativas recurrentes en tu vida, tú las estás co-creando de alguna manera. Entonces, cuando tú te conviertes en observador de manera objetiva, respirando profundo en un momento de tranquilidad en tu hogar, inclusive pidiéndole a Dios, a tu ser que está dentro de ti, que es, o sea, porque vemos a Dios afuera, pero resulta que ese Dios está dentro de ti. Cuando tú dices en ese momento de tranquilidad en tu casa o en un sitio natural, dices, bueno, Dios mío, ¿qué estoy atrayendo de manera negativa? O sea, ayúdame a entender qué es lo que yo estoy haciendo mal. Entonces, en ese momento de tranquilidad, esa energía va a empezar a fluir, los pensamientos van a calmarse y esa situación tú la vas a ver de una manera más notable, más entendible para ti, porque cuando estás ofuscado, créeme que no lo vas a ver. Exactamente. Bueno, saludos a Karina Bullón, que también está conectada. Y mira, fíjate que hay algo importante. Nosotros conseguir nuestra paz también es algo muy complicado, pero conseguir nuestra paz de darnos cuenta de que hay cosas que nosotros nos equivocamos y a veces no nos damos cuenta que recurrentemente lo repetimos. Y Sí, también hay algo importante que es tomar en consideración de cuál es tu autovaloración como persona para es alcanzar la correcto. paz. Porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando hablamos del perdón está muy bien que nosotros lo llevemos, pero ¿de qué manera tú puedes, ay, ya va, disculpa, de qué manera tú puedes, ya yo voy a buscar la manera de que se vuelva a conectar la luz, un corte corto, No ya, dame pasa un nada. segundito, dame un segundito. Una de las cosas que yo quiero tomar en consideración en esto es que muchas veces yo me he dado cuenta que la gente habla acerca del perdón y el perdón es algo importantísimo, ¿no? Pero de qué manera tú también te acondicionas a no darte cuenta que no te perdonas y de que no empiezas el trabajo particularmente primero contigo, porque si yo no hago el trabajo conmigo, ¿cómo yo puedo tener la grandiosidad de conseguir la paz en otros, ¿no? Correcto. Entonces, hay algo importante que también has manejado, que es esto, por ejemplo, en la vida diaria, nosotros vivimos una vida totalmente complicada. Y yo siento que cuando hablo de que tenemos una vida complicada, es que nosotros no aprovechamos la vida. ¿En qué sentido? Empezamos a manejar egos, empezamos a manejar la competencia, empezamos a manejar el irrespeto, sin darnos cuenta. Porque fíjate Ujú. qué ocurre. La diversidad de lo que va avanzando nos dice que hay una incongruencia en muchas cosas pero nosotros tenemos que aceptarla como a los golpes. Pero ¿qué pasa con esto? Yo los acepto y voy en competencia con el otro y no me importa, yo voy a seguir el encaje para estar en el nivel. Pero ¿qué falta de humanidad ocurre? Porque ¿qué ocurre? De repente yo agarro y estoy en contra de algo que deseo o algo que considero que no está bien, pero solamente por competir o solamente por sobresalir, yo acepto situaciones que ni siquiera van con mi paz. Ahora, la falta de la fe es algo importante que yo he visto hoy en día. Y fíjate que hay algo importante en esta palabra de la fe. Yo tengo una gran fe, yo soy una persona muy religiosa, tengo muchísima fe, pero la fe en ti mismo, ni siquiera la gente conoce el valor de nuestra propia fe. Tú tienes fe en lo que tú estás haciendo, tú tienes fe en lo que estás pregonando. A veces ni siquiera manejamos esto. ¿Cómo yo puedo alcanzar una paz si yo lo que estoy hablando ni siquiera tengo fe en lo que tengo? Ahora, la falta de fe y la falta de conexión también con lo que es la esencia de la humanidad, con toda esta parte, ha llevado a un conglomerado de que se pierde la paz y se pierde la paz y todo el mundo dice, es que nunca consigo un norte para estar en paz. ¿Qué ocurre? Has dicho una herramienta muy poderosa que es la meditación, pero también existe una complicación con esta palabra meditación. Cuando hablamos de meditación, la gente dice, tengo que irme para un espacio, un bosque, pero ¿qué ocurre si yo hago una paz, una pausa en mi vida y medito y pienso en mí? Hay una pérdida totalmente de lo que es la meditación y de qué manera ella nos puede proporcionar la paz. Yo puedo sentir la paz inclusive. Yo medito cuando yo me levanto y no es mucho tiempo, debe ser 4 minutos, pero yo me cierro a toda posibilidad de pensamiento y me encajo en pensar en algo que sea de provecho o algún pensamiento que me pueda llegar. Ahora, ¿de qué manera esto es tan importante y la gente no lo entiende? Ahora, las situaciones que perturban mi paz, ¿cómo sientes tú que nosotros debemos manejar estas situaciones que no nos permiten o nos perturban nuestra paz, el manejo del ego, la competencia, el irrespeto? ¿Cómo manejamos estas situaciones para alcanzar la paz? Bueno, el reconocer, ya hablamos que es una situación importantísima. El tener fe
que acabas de comentar es muy importante. Es fe en Dios, pero es fe también en que tú puedes solucionar esa situación. ¿Ok? Somos energía. Entonces, en la medida en que nosotros mantengamos ese equilibrio energético y espiritual, es sumamente importante. ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, la mayoría de la gente, por lo menos cuando vienen a terapia, tiene muchísimo estrés. ¿Estrés por qué? Porque no tienen tiempo, porque no tienen tiempo para ellos, entonces tienen que buscar un tiempo mínimo dentro de sus actividades que permitan, primero, calmar la mente, que disfruten de las cosas. Por ejemplo, en el trabajo tú dijiste algo clave. Si tú estás en el trabajo, estás pasando por una situación tensa, tú estás estresado, no has dormido bien, no has comido bien, entonces te recomiendo como herramienta que respires profundo y hagas tu máximo esfuerzo en no pensar, sino simplemente observar y percibir. ¿Qué es percibir? Tus cinco sentidos, tú observas, tú hueles, tú escuchas, pero sin involucrarte en la situación, porque te involucras, cuando tú te involucras, es que te da rabia, porque resulta que están hablando de política, que no tiene nada que ver contigo, pero como la situación económica, estés donde estés, te afecta económicamente, ya tu mente lo asocia que por esa parte política tú estás mal y ya te involucraste. Cuando tú te involucras en esa situación, automáticamente generas una vibración negativa que te saca de esa paz. Entonces, cuando tú tengas esas situaciones, lo más importante es ser observador, no analizar, simplemente percibir la energía que está en el ambiente, abrirte o cerrarte. Abrirte o cerrarte quiere decir, bueno, si no te interesa lo que está hablando esa persona, es preferible que te vayas a otro lado o que simplemente no la escuchas. La puedes oír, pero no la escuchas. No sé si me explico. Claro que sí. Entonces, de esa manera ya no te contaminas, no te involucras en la situación. Otra de las cosas, bueno, estar en presente. Estar en presente es que así estés en tu trabajo, así estés en un momento complicado porque estás atendiendo a un cliente, porque estás incómodo con tu jefe, es disfrutar de que, bueno, de que puedes respirar, de que estás vivo, de que puedes escuchar, de que estás en una silla agradable hablando con alguien de algo que es importante. Entonces, cuando tú eres consciente de esa situación de esa manera, viéndolo de esa manera, automáticamente la mente y las emociones, la emotividad no fluye en ti. Exactamente. Ahora fíjate, algo que que es aprender a nosotros buscar nuestro nivel de paz. Las situaciones pueden ser muy adversas, pero yo puedo quedarme anclado en mi situación de paz. Yo tengo mi lugar de paz e inclusive yo no creo que no existan nunca situaciones conflictivas en el trabajo. Siempre existen, pero yo puedo quedarme en mi zona de paz. E inclusive, fíjate Ujú. que hay momentos en que nosotros tenemos reuniones en mi trabajo, pongo ese estándar, y la situación es muy complicada. Pero yo me quedo en un norte de darme cuenta que es una realidad que yo no puedo disolver. Pero ¿qué ocurre? Yo no me puedo meter en la situación que no me genere paz, sino al contrario, no me genere paz y yo no sepa ni siquiera cómo solventarlo. Si yo manejo mi paz y me doy cuenta de que yo estoy en un círculo que es el apreciado, pues yo estoy normal, tranquila, escuchando la situación, yo puedo aportar más. Hay algo que yo siempre le digo a la gente, ensordece lo que te quita tu paz. Porque ¿qué pasa? Si yo no escucho realmente lo que no me agrada, es mejor. ¿Por qué? Porque siempre vives en tu presente, valoras a lo que estás haciendo y simplemente tienes el encaje de querer hacer las cosas. Porque esta situación, por ejemplo, como tú me dices, que no comes, que te sientes cansado, que te sientes, es porque simplemente no has valorado el momento de que yo estoy en una situación en donde si la gente es complicada, es su complicación, no es la complicación tuya. Es Vive correcto. en tu vida y renuncia a lo que no te genera un bienestar. Ahora, la paz esencialmente, yo pienso que se llama respeto a tu vida. Respeto a tu vida, consigue tu paz. Porque imagínate, ¿qué pasa con las enfermedades muchas veces? Yo salgo de mi norte, de mi paz, y yo empiezo a tener una cantidad de consecuencias a nivel físico. Bueno, me duele la cabeza, tengo esto, estoy malhumorada, estoy tal cosa. Ahora, la paz es también el bien más preciado de la humanidad.
Fíjate, la concepción de la paz. Y la paz es bienestar y amor propio. ¿Cómo podrías explicarnos para que la gente entienda la paz, qué representaría para un ser humano? Mira, la paz es tan vital y tan importante y está intrínseca en ti que lo que tienen que hacer los seres humanos es descubrir que está dentro de ti. No está fuera de ti, está dentro de ti. Cuando invitan a las personas a meditar, no solamente por su salud física o por enfrentar alguna situación X, es para que tú esa paz, tú hagas el enlace para que tú conectes con esa paz interior. Hay algo importante, las emociones son expresiones de tus egos, ¿ok? Entonces, ellas en situaciones en que vivimos, ellos expresan la rabia, la ansiedad, la tristeza, todas las emociones que conocemos. Entonces, lo más importante es que tú le quites esa frecuencia a esos egos. Y eso tienes que llegar a lograrlo. Entonces, para eso, tú tienes que vaciar tu mente, que por eso recomiendo siempre la meditación, ser consciente de cómo hablas, de cómo piensas, de cómo ejecutas las cosas, que la gente te vea en ti una persona que verdaderamente tú haces a través de, aunque tengas una rabia interna, pero tú haces las cosas con amor, hablas con amor, ayudas a la gente con amor. Eso de alguna manera te va a conectar con tu paz interior. Okay. Una persona, por ejemplo, que viva por lo menos a mí me da risa aquí en España, que dicen una palabra que no me gustaría decirla aquí, pero dicen, ay, no sé si decirla. Dice, Dila. me cago en Dios. Y yo le digo, ¿tú sabes lo que dices? ¿Tú sabes lo que tú estás diciendo? Bueno, pero eso es un decir aquí en España. Y yo le digo, no. O sea, tú estás maldiciendo algo de tu padre creador, de quien te originó a ti. Entonces imagínate lo grave de lo que tú estás diciendo y que no eres consciente. Entonces, no muchas personas entienden esto. ¿Por qué? Porque no quieren, porque tienen su estilo de vida. Pero tú que me estás escuchando, tú si quieres verdaderamente conseguir esa paz, lograr esa paz, tú tienes que cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar y mantenerte en equilibrio. Ser observador de ti mismo sin juzgarte, no juzgar a las situaciones. Y dijiste algo importantísimo, María José, que es que cuando tú tienes a alguien a tu lado que te llega y te cuenta una situación, muchas veces esas personas quieren que tú vivas y percibas y sientas lo que él está sintiendo. Y ese es un gravísimo error. Ah, bueno, porque yo me siento mal, tú tienes que estar mal porque eres mi amiga. No, tú tienes que estar en equilibrio, tus emociones alineadas y decirle desde el amor y la comprensión, oye, mira, Luisa, tú lo que tienes que hacer o lo que puedes hacer es esto y esto, sin involucrarte. ¿Por qué? Porque ella quizás tenga que vivir esa situación para ella aprender, pero eso es una situación de ella y tú lo dijiste muy bien. Y no tienes por qué involucrarte tú, que eres su gran amiga, y Exacto. vivir esa situación. Eso es lo que no puedes hacer. Eso es, no se puede hacer eso. Tú tienes que, cuando tú vayas a abordar una situación, siempre pensar en ti, decir, bueno, estoy bien, me siento bien, estoy en mis capacidades para entender esta situación, estoy en mis emociones verdaderamente equilibradas. Si es sí, perfecto, porque vas a percibir todo desde otro punto de vista. Pero si es no, lo vas a percibir de una manera totalmente diferente y negativa. No le Sí, vas porque a sacar provecho a la situación. pues fíjate una cosa, uno tiene que mantener su paz y llevarla donde sea. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, en las situaciones de mi trabajo son muchas, son complicadas, pues trabajo con una Sí. población un poco delicada, susceptible. ¿Y qué pasa? Yo a veces desespero al personal que está conmigo y suena como extraño. ¿Por qué? Pues yo siempre me manejo en un estándar de paz. Si yo estoy inquieta, yo no genero paz, no se solventan situaciones. Si yo no tengo paz, yo me voy a ir con cualquier cantidad de sentimientos que no van a ser cónsonos con lo que debería ser. Entonces, ¿qué ocurre? Mantente en paz,
busca cuáles son las situaciones. Y fíjate que yo tengo una situación que yo no sé si es asertiva, pero yo, por ejemplo, situación problema, que la gente la llama problema, yo la llamo situación de vida, porque si no existen situaciones de vida, la vida no tiene sentido. Entonces, correcto. ¿qué ocurre? Ah, bueno, yo digo, bueno, yo tomo esta actitud, tomo esta postura, esto me genera paz, no me genera paz, no me genera paz, no lo hago. Esto me genera paz, esto lo hago. Yo hago por un insight. Porque, ¿qué pasa? Nosotros no podemos desconectarnos en nuestro equilibrio. Yo tengo que mantenerme en mi equilibrio. La situación está para yo solucionarla. Y de hecho, yo siempre he dicho que estas situaciones son retos que se te pone en la vida porque saben que tú lo vas a lograr. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes que saber tomar, como lo dices tú, ver cómo piensas, ver cómo actúas y ver qué es lo que tú dices. Es Porque, ¿qué pasa? Yo puedo de repente tener una cantidad de títulos o tener cantidad de experiencias, pero hasta ni siquiera como madre puedo de repente guiar a un hijo porque no estoy utilizando las palabras asertivas o no estoy utilizando como persona guía la palabra asertiva. Ahora Ujú. fíjate, aquí hay un comentario del doctor Adelis que nos dice, la paz debe iniciar por aceptarse a sí mismo y nunca se debe negociar la paz. Estar en equilibrio psicoemocional sería ideal. Muy, muy asertivo el comentario. Ahora fíjate algo. Resulta que nosotros vivimos en una llamada paz, ¿no? Todos dicen, "Ven, yo estoy en paz, y cuando ves y volteas, tú dices, bueno, pero está molesto, y tú dices, ¿y qué pasa? A mí me pasa eso, pero menos en mi trabajo yo le digo, ya, siento que estás un poco activa, y entonces, no, yo estoy muy tranquila, yo estoy en paz. Entonces, ¿qué pasa? Decimos que vivimos en paz, pero lo que yo pienso es que sobrevivimos en vez de vivir. No hay una paz. El ser humano le cuesta reconocer que no tiene paz. Él siempre dice que está en equilibrio, que no. ¿Y qué pasa con esto? Para sentir la paz también hay algo. Hay que tener tranquilidad, hay que también saber cuál es una misión de vida que yo quiero, qué es lo que yo quiero de mí. Y algo importante, aprender a cerrar ciclos. Si yo no aprendo a cerrar ciclos, no puedo alcanzar objetivos. Correcto. ¿De qué Es correcto. manera podríamos conectarnos, Salvador, en cerrar ciclos para nosotros superar situaciones de vida y alcanzar la paz? Cerrar ciclos, bueno, bueno, hay algo importante que es una herramienta que yo utilizo que es la numerología. Y en la numerología uno ve algo, ve 5 aspectos de la persona, pero hablamos principalmente de lo que es la esencia, su personalidad y un número importantísimo que es su misión de vida. Entonces, cuando tú hablas de ciclos, muchas veces las personas tienen que lograr ciertas cosas en su vida para poderse realizar, pero una persona que está en paz la intuye y la hace de alguna manera. Pero la persona que no está en paz, no está como que en esa autoobservación sin juzgarse, sino que está constantemente, es lo que le dicen los demás, lo que le dice la familia, y no se da un momento de mirar hacia adentro y qué es lo que quiero yo. Entonces, cuando la persona verdaderamente se da cuenta qué es lo que quiere, lo intuye y empieza a hacer correctamente lo que yo llamo en el trabajo numerológico la misión de vida. Entonces, para cerrar ciclos, es importante que tú conozcas cuál es tu misión de vida. Y tu misión de vida es muy importante porque es lo que te va a permitir, uno, mantenerte en paz. Dos, tener sosiego. O sea, vivir en sosiego, que vives en completa armonía. El sosiego es eso, vivir en armonía completa. No te preocupas tanto el dinero, haces lo que te gusta hacer, este, vives en paz, lo haces con el amor porque te apasiona lo que haces. Entonces, cuando hablo de la numerología, hablo de la misión, es para eso, para cerrar y tener conciencia de que tú tienes que cerrar ese ciclo, porque Okay. como dice la palabra, es misión de vida, o sea, es algo que tú pides en tu otra vida, venir aquí en este momento, en esta encarnación, por lo menos en mi caso como Salvador y tú como María José, a cumplir. Y en el momento que tú te desvías del camino, bueno, porque te gustó más la parte material o te desvías totalmente de lo que tú vienes a hacer como misión que tú pediste, automáticamente empieza el desequilibrio en tu interior. Empiezan las emociones a fastidiarte, empiezas a sentir que los egos son más fuertes que tu esencia espiritual. Ellos toman el control en vez de tu esencia espiritual, que eres un ser amoroso, cariñoso, que puedes ayudar a muchísima gente y después a la larga
el conflicto te genera una enfermedad, una patología. Entonces, eso es lo que yo actualmente trabajo también. Cuando yo hago sanación, como buen sanador, trabajo la parte emocional. ¿Por qué? Porque la enfermedad está relacionada con la parte emocional y con la parte espiritual. Muy cierto. Entonces, es importante orar o rezar o meditar, por lo menos en mi caso me gusta meditar, pero cualquiera de esas tres son efectivas. ¿Por qué? Porque lo haces es con fe. ¿Para qué? Para estar en equilibrio, para estar en paz. Cuando tú dices una palabra en conciencia, por ejemplo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, Dios te bendiga. Así lo digas, bueno, como algo que ni piensas. Tú estás emitiendo una frecuencia vibratoria que tú generas paz. Muy cierto. Pero no es solamente paz al otro, es paz hacia ti mismo. Esa paz te la estás diciendo a ti también. Entonces es importantísimo tener conciencia de lo que hablas, tener conciencia de lo que piensas, tener claro cuál es tu misión también en esta vida para cerrar esos ciclos que tienes pendientes. Porque los tienes, créeme que los tienes. Si tú vives en este mundo de tercera dimensión, tienes cosas que cumplir para poder avanzar. Y es importante que tengas claro cuál es esa misión, o sea, qué es lo que tienes que hacer. Mucha gente lo intuye, pero no mucha gente lo intuye. Y ahí es cuando vienen los conflictos emocionales. Ok, fíjense lo importante que es alcanzar la paz, también sabiendo que aquí hay una misión de vida, hay un objetivo por el que estamos aquí en esta vida y debemos conseguirlo. Y que entre las herramientas que nos ha hablado Salvador está la numerología, que muy bien él es un practicante de ella y que nos puede enfocar en esto. Ahora, saludos a Carla, tenemos a Verónica, aquí tanta gente bonita que se está conectando. Verónica se va a quedar allí colocado. Ahora, pudiésemos nosotros hacer que estas personas se desconecten por unos segundos y puedan sentir lo que realmente es la conexión en estar en paz con ellos mismos en algún ejercicio corto que nos pudieras hacer. Bueno, podremos hacer una meditación corta. ¿Ok? Y bueno, te invito a que cierres tus ojos, ¿Ok? cierra tus ojitos y vas a respirar 3 veces profundamente. Inspirando profundamente por la nariz, bota suave por la boca, cada vez es más profundo, bota el aire y visualiza cómo tu cuerpo suelta la tensión, suelta el pensamiento y siente cómo tu cuerpo se desinfla como un gran globo, soltando tensión, suelta el pensamiento. Estás aquí y ahora. Siente como tu cuerpo suelta la tensión, tu mente se aquieta y observas cómo tu cuerpo se vuelve como una gran pluma ligera que vuela en el aire, libre de pensamiento. Y visualiza cómo en tu corazón sale de ti una luz rosa que invade todo tu cuerpo. Llénala con tu mente, toda la vibración rosa desde la cabeza a los pies. Siente cómo se transforma un gran globo dentro de ti y fuera de ti. Y percibe cómo esa luz te llena de una paz profunda y te conecta con tu alma, con esa paz profunda que hay dentro de ti. Visualiza y obsérvate lo maravilloso que eres, la fuerza tan grande que está dentro de ti. Él siempre está allí, esa fuerza siempre está allí. Y desde tu paz, desde tu conciencia en paz, libre de pensamiento, siempre conectas con ella.
Siente cómo esa fuerza te llena de conciencia, de amor, de sabiduría, y tu paz es más plena, te sientes fuerte, confiado y confiada. Hazla vibrar en ti. Siente y respira esa fuerza en tu interior. Y tomas una respiración profunda y comienza a despertar tu cuerpo en paz, libre de pensamiento. Y a la cuenta de 3, abres tus ojos. 1, 2 y 3. Maravilloso, Salvador. Maravilloso. ¿Cómo te sentiste? Muy, muy bien. De verdad que sí. ¿Viste la luz? Vi la luz, vi muchas cosas también. Sentí Bueno, muchas cosas, mucha fuerza. Que bueno, realmente, ujú, esa fuerza la tenemos absolutamente todos los seres humanos. Lo importante es reconectar esa fuerza, saber que está dentro de ti, hacer todo lo máximo posible para que esa fuerza tú todos los días es como un efecto bola de nieve, que en la medida que vacíes tu mente, saques esa fuerza y esa luz que está dentro de ti, cada vez vas a ser más poderoso, cada vez te vas a molestar menos, cada vez te vas a sentir con más fuerza y con más ganas de echarle ganas a la vida. Y bueno, eso es lo que principalmente quiero darte con este mensaje, que no está tan afuera, está dentro de ti, porque tú eres parte de ese ser Dios que está en el universo. Tú eres co-creador de tu vida y es importante que seas consciente de eso. y fíjate que en este aspecto de nosotros focalizarnos en algo que nos dé fuerza y nos dé gran alcance en tu vida, hace que tú definitivamente te potencies en cosas que son muy asertivas. Porque ¿qué ocurre? Si yo tengo un norte de algo, de un objetivo, o tengo el norte de algo que es la esencia que me hace sentir más fuerte, de tener más empuje para la vida, es algo maravilloso y algo que nosotros debemos conservar. Ahora fíjate, existe el tema de las emociones, como bien lo mencionaste, las emociones, y entre las emociones hay muchísimas. Voy a hacer mención a algunas que son asertivas y yo diría que otras que no son tan asertivas. Tenemos, por ejemplo, la tolerancia, tenemos el amor, tenemos la confianza, tenemos el perdón, tenemos la venganza muchas veces, tenemos el perdón, tenemos la rabia, tenemos la ira, tenemos la competencia, y esto, todas ellas, asertivas o no asertivas, se involucran a generar, a ver cómo yo genero mi paz. Porque, ¿qué pasa? Estas situaciones no inasertivas se presentan siempre en la vida. Es irremediable, que no, pero está en yo saber cómo las manejo, de qué manera son positivas para mí y de qué manera yo puedo agarrar y disolverlas. ¿Cómo se relacionan definitivamente las emociones y la paz con la salud? Sí, la salud física tiene muchísimo que ver o tiene una connotación psicoemocional totalmente vinculada a tu salud. Y es que para que tú verdaderamente te sanes y que verdaderamente, por ejemplo, para hablarte de una patología, Ujú. el cáncer es una enfermedad que su detonante emocional es la rabia. Ujú. Entonces, si tú tuviste en alguna situación en tu vida particular donde tuviste algún tipo de frustración muy fuerte que te generó rabia, te recomiendo que vayas a un psicólogo o a un psicoterapeuta, porque esa rabia es una energía que está en tu interior. Ella está Ujú. allí. Y cada vez que algo te pasa en tu vida que te haga como resonante con esa rabia va a salir. Si tú no la expresas llorando, yendo a terapia, tú no lo sanas de alguna manera, sino que te lo tragas,
esa energía a la larga te va a enfermar molecular, energética, cuánticamente. Y es donde las células empiezan a transformarse energéticamente en la parte negativa. Entonces, a la larga, con los años, esa rabia que tuviste por una situación, por ejemplo, con un padrastro, que te dio muchísima rabia, y tú no lo sanaste porque no quisiste, porque tú creíste que lo olvidaste, pero el cuerpo no olvida, Ujú. este, pum, se te detona un cáncer. Entonces, tú que me estás escuchando, si tienes alguna persona que ha sufrido o que tiene cáncer, es importante que él sane su rabia. El psicólogo te va a ayudar de alguna manera a que tú drenes esa rabia, pero cuánticamente y energéticamente, que es parte, por ejemplo, de mi trabajo, es ayudar a que esa emoción negativa que está en tu cuerpo se pueda sanar. Y Okay. ahí la meditación te va a ayudar, pero ya ahí sí necesitas la ayuda de un terapeuta cuántico o un reikiano también, o un maestro reiki, para que puedas sacar esa energía negativa que tienes acumulada, vete a saber de cuánto tiempo, de muchos años, para que esa energía salga. Pero no es solamente eso, no es mágicamente así. Es que tú tienes que cambiar tu actitud, tienes que cambiar tu manera de comer, tu manera de pensar, tu manera de amarte. Y hay un libro excelente que le recomiendo a todos los escuchas, que es Usted puede sanar su vida y el poder está dentro de ti, de Luisa Hay. Ujú. Luisa Hay es un ser maravilloso que ya desencarnó, ya tiene unos años que desencarnó, y ella le habían detectado un cáncer de seno. Y resulta que a través de unos estudios que ella hizo, ella se dio cuenta que ese cáncer ella lo co-creó ella misma. ¿Cómo? Con rabia, con frustración. Ella no se quería ella misma. Ella hacía la terapia del espejo, se veía desnuda y ella Ujú. no se quería, no se amaba. Entonces ella entendió con los estudios que hizo que el problema no era afuera, era dentro de ella, que ella misma había creado por su rabia. Tenía rabia a su padrastro que la había abusado de ella de alguna manera, un vecino también que abusó de ella, tuvo maltrato en el colegio, entonces todo fue un cúmulo de cosas Ujú. que ella, cuando ella hizo conciencia de que el problema estaba en ella y no afuera, ella empezó a tratar. ¿Qué hizo? Bueno, cambió su manera de comer, su manera de pensar, empezó a meditar, empezó a hacer frases positivas para su vida. Bueno, al cabo de un tiempo, cuando ella fue al médico que le detectaron el cáncer, cuando el médico le iba a abrir para hacer la operación, el cáncer desapareció. Entonces ella entendió que, a ver, la fuerza no la tenía el médico, que el sanador no fue el médico, el sanador fue ella misma con sus pensamientos y que cambió totalmente su actitud de vida. Okay. Entonces, para que tú estés bien sano en la parte física, es importante que tus emociones estén bien, que tú reconozcas todos aquellos dolores y molestias y sensaciones que has tenido a lo largo de tu vida y que a través de la meditación tú puedas sanarlo, que pidas la ayuda de un terapeuta también y que cambies tus hábitos de vida. Y Okay. hablamos al principio, ser observador de ti sin juzgarte, ver todo lo maravilloso que tienes al frente de ti, que tienes un sol hermoso que te irradia, que puedes ver los colores, que puedes escuchar el canto de los pájaros, que puedes ir a un río y percibir la energía de ese río y ver cómo se mueve el agua, que eso te tranquiliza. Esas son las cosas, esas son las cosas que te permiten estar en sosiego, que te permiten que ese enemigo interior que está dentro de nosotros, que es una energía que puede estar, salga dentro de ti. Bueno, Y que, fíjate que, disculpa, no sigue. y que esa herramienta que te acabo de hacer de la meditación te empodera. En la manera que tú vacíes todo eso y después te empoderas con esa fuerza, bueno, eso te va a dar una fuerza, pero espectacular todos los días. Por ejemplo, cuando tú vas a tu trabajo y tú visualizas desde el corazón esa energía rosa y te envuelves como un capullo áurico en todo tu cuerpo y vas a tu trabajo con esa energía, tu actitud va a ser diferente y no solamente eso, que la gente te va a ver diferente. Te van a decir, María José,
Oye, no sé qué tienes hoy, pero estás muy bonita, tienes algo diferente, oye, te veo súper bien. Y es que tú estás co-creando esa energía, tú la estás irradiando. Bueno, fíjate que hay algo importante en esta parte de lo que se llama la sanación de los órganos o la sanación de enfermedades particulares. Y yo siento que nosotros como seres humanos debemos tomar conciencia en nuestras emociones. En nuestras emociones, ¿desde qué punto? Por ejemplo, yo tuve una situación de miedo por mucho tiempo, por una enfermedad que ni siquiera era mía, era de mi madre. Y yo llevé como decir, ese miedo arrastrado, hasta Mm. que me di cuenta que en el momento que solté el miedo, y dije, no, sigo mi vida y ya no puedo seguir con ella. Es en ese momento que yo tomo conciencia y una enfermedad que yo tuve se convirtió por decirte, de bajo a alto. Es decir, que hubo una connotación. Y lo importante de esto es que sin darnos cuenta hay enfermedades que son muy silenciosas, por lo menos la insuficiencia renal crónica, que Mm. nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras emociones. Porque son enfermedades, como son silenciosas, nosotros no nos damos cuenta de qué manera ellas repercuten en nuestros órganos y hacen que el balance sea totalmente inasertivo. Por eso es que esta parte que nos está hablando Salvador, de trabajar la parte a nivel de psicología y a nivel de la terapia cuántica, es muy válida y es muy certera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que atacar también dónde se está afectando esta enfermedad y de dónde puede llevar, porque fíjense, yo tengo insuficiencia renal crónica y a mí me atacó directamente los riñones y los riñones lo ataca el miedo. Entonces, fíjate la conexión perfecta que sea una con otra y nosotros tenemos que tomar en consideración lo delicado que son estas situaciones. Quería Ahora, darte, y quería darte una acotación que el médico, el psiquiatra, el psicólogo son muy importantes. Y ellos trabajan la parte física y la parte mental. Pero hay un cuerpo energético que también es importante tratarlo y que no exactamente. mucha gente lo trata. Entonces es importante que la otra mitad del paciente es tu cuerpo energético y es importante armonizarlo. Y es cuando Bueno, entra mi trabajo. bueno, y fíjate, una de las cosas que nos hablas de tu trabajo que me es muy interesante es hacer sentir a la persona que tiene que tomar conciencia de que la emoción está, de que debe cambiarla y que debe tener conciencia de que hay hábitos que tiene que cambiar irremediablemente. Ahora, aquí tenemos al doctor Adelis que nos hace esta pregunta. ¿Cómo saber cuál es la misión o propósito de vida? Bueno, eso lo trabajo en consulta directamente, que a través de mis redes sociales yo te pudiera dar información, ¿ok? De mi consulta como tal y hago un trabajo numerológico con la persona. Lo único que necesito es tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, día, mes y año y hago un trabajo muy bien específico, lo trabajamos por vía online y es un trabajo que te va a servir para toda tu vida y de verdad que se los recomiendo porque es algo que te va a ayudar a cambiar, a mejorar y en esos momentos que tú tengas algún tipo de bajón, de un tipo de, oye, que sientes que las cosas no están fluyendo, simplemente el retomar ese trabajo te va a ayudar como a encarrilarte otra vez y de verdad que es algo maravilloso. A mí me ayudó mucho y me cambió mucho. ¿Ok? Es importante entonces, el doctor Adeli es una persona muy profesional y sé que él estaría encantado de buscar ese tipo de respuesta. Él también nos hace otra pregunta. ¿Puedes repetir la recomendación del libro? Sí, el poder está dentro de ti, ese es uno, y usted puede sanar su vida, es el otro. De ¿Ok? Luis Hay se llama. Ok, fíjate entonces cómo la importancia de nosotros tener conciencia de que podemos sanar nuestro cuerpo cuando nos damos cuenta que tenemos que buscar el equilibrio. Y algo importante, muchas veces, yo siento que soy garante de decirlo, ¿no? Porque yo he ido muchas veces a la parte médica y he tenido buenos alcances, ¿no? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa más allá de un tratamiento que se queda allá? Esa es mi pregunta muchas veces en todas estas situaciones de vida que yo he pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Yo digo, bueno, pero estoy haciendo el tratamiento, pero estoy haciendo esto, pero no veo una solución, no veo que tengo paz, sino que vivo en una tormenta. Tengo que darme cuenta que tengo que buscar alternativas. Ujú. Y en el caso de la alternativa es buscar de qué manera yo puedo sanar internamente y no que sea una medicación o sea un tratamiento. Porque fíjate que en el caso, hace mucho tiempo, yo conocí personas que tenían cáncer y por medio de meditaciones pudieron revertir muchos procesos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos que estar conscientes
de que nuestra mente y nuestro cuerpo hay una conexión perfecta que nosotros tenemos que regular. Se dice que cuando conseguimos también el equilibrio emocional, todo llega, perdón, cuando tenemos el equilibrio emocional, todo llega por concordancia. Llega tu paz, llega tu alcance. ¿De qué manera podríamos decirnos que existe el vínculo de la sanación con la paz? Claro, porque la sanación te ayuda a equilibrar tus centros energéticos, que son tus chakras. Y en tus chakras se refleja la parte emocional. Entonces, la medida en que tus chakras vibren correctamente, no sé si conocen lo que es el chakra. El chakra son centros energéticos que están más o menos a 2, 3 dedos del cuerpo, que en realidad no son 7, son 21 chakras lo que hay, porque hay uno de instintos, unos de emociones y otros de sentimientos. Entonces son 21 chakras lo que existen en realidad. Y esos 21 chakras vibran en una frecuencia que de repente tus emociones y tus egos, según como tú estés vibrando, ellos funcionan correctamente o no. Entonces, para que tú tengas un cuerpo verdaderamente saludable, tus chakras tienen que estar en equilibrio. Entonces, en la medida, por ejemplo, cuando hago sanación, lo primero que hago es equilibrar esos chakras. Trabajo la parte mental y por último voy al órgano que está afectado o aquella parte del cuerpo que está afectado, columna, algún órgano vital o cualquier otra cosa. Pero lo más importante siempre, a primero, es equilibrar tus centros energéticos. Al tú equilibrar tus centros energéticos, esa rabia se va, esa emotividad se va, y lo puedes ver en la cara de los pacientes, que es lo que más me impresiona, y automáticamente entra un proceso de paz. Entonces, para que la paz esté vinculada con la sanación, tus centros energéticos tienen que estar en equilibrio. Tienes que respirar bien también. Tienes que comer bien. Tienes que tomar agua. Y son hábitos saludables. Si eres una persona que quieres mejorar, por ejemplo, de tu respiración, de tu parte pulmonar, de tu parte de cardio, no puedes fumar. Exacto. Pero hay gente que dice, bueno, yo de algo tenemos que morirnos. Entonces yo le digo, bueno, pero entonces ¿para qué vienes a una terapia si tú no eres consciente que tú eres el que te está generando el daño? No soy yo. Exactamente. Y Y fíjate muchas algo, veces, no es consciente de su realidad. exactamente. Ahora que tú haces el cambio, bueno, vamos a ver qué está pasando, porque también puede ser una connotación de karma que esa persona tiene que vivir porque tiene que vivir esa experiencia. Él tiene que aprender de esa situación. ¿Por qué? Porque de otras vidas él no aprendió y en esta vida le tocó vivir eso. Ok, Ahora, aunque tú sepas eso, mira, somos tan maravillosos, María José, y tenemos tanta energía y somos tan poderosos que no nos los creemos, porque la sociedad te hace creer que no es así. Nosotros somos co-creadores y nosotros podemos sanarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos esa fuerza interior, pero tú tienes que cambiar. Tienes que estar en exactamente. equilibrio, tienes que mantener tu vibración. Vivimos tiempos difíciles en el mundo. La economía está muy difícil. Hay un bombardeo constante de la comida porque no comemos saludablemente, todo es procesado. Los transgénicos, la televisión es muy negativa. Entonces, hoy en día, en este siglo, en el 2023, es un momento circunstancial para el planeta. Pero invito a todos tus oyentes que, a pesar de que el mundo esté muy fuerte afuera, afuera es donde no está la solución, está dentro de ti. Y tú tienes que hacer es cultivar y buscar la manera, la terapia, la meditación, la sanación con las manos, que es mi trabajo, la numerología, algo que te haga vibrar constantemente, porque la vibración es negativa y la oscuridad lamentablemente está en el mundo y nosotros no podemos caer en eso. Tenemos que ser conscientes que hay mucha programación negativa y tú tienes que romper con ese esquema. Muy cierto. Y fíjate algo que yo siempre he sido partidaria, que sabiendo que si no hay paz, no hay equilibrio, lógicamente. Y mi Exactamente. experiencia es que la paz te sana definitivamente y te hace transformar tu vida, darte cuenta de que esto que llamamos proyecto de vida se va a encaminar más
porque estás más centrado en darte cuenta de tu realidad y en pensar en ti mismo, que es lo que pasa también en el mundo actual. Pensamos en todo, mas nos olvidamos de nosotros. Sí. Ahora, si yo siento mi paz, empiezo a darle un color diferente a mi vida. Si siento y empiezo a destacar fortalezas, pues por supuesto que consigo mi paz y Ujú. alcanzo mi felicidad. Ahora, en ese tipo de experiencia, yo voy encaminándome a conseguir una misión de vida bien encaminada y bien llevada, porque el propósito de cada uno de nosotros es dejar un legado y un legado de agradecimiento, de paz y sobre todo de sentir yo equilibrio, porque uno está aquí para cumplir una misión. Ahora, ¿qué nos pudieses decir a nivel ya general, porque estamos casi por cerrar el live, acerca de sentir tu paz te genera definitivamente tu sanación en la vida y tu equilibrio? Sí, la vida es sencilla y tenemos que aprender a vivir una vida sencilla y con sosiego. ¿Cómo? Disfrutando las pequeñas cosas de la vida. Lo que decía, estás, por ejemplo, en un río y no estás pensando, ay, que tengo que pagar las cuentas, tengo que llevar esto, tengo que hacer lo otro. No, 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 no. Es que tú estás escuchando el sonido del río, ves cómo el agua se mueve, percibes el aroma agradable que sientes de los árboles, percibes la brisa que acaricia tu cuerpo, tu cara. En ese momento que estás en presente, eso es, bueno, más sanador que tomarte una pastilla, fíjate. Exactamente. Otra de las cosas, vivir tu presente. Vivir tu presente es sumamente importante. Llegas a casa y te das una buena ducha y cuando te estás duchando estás pensando en 40.000 cosas. No, disfruta de tu agua, de esa agua que te está cayendo, que te está limpiando. Siente como si te quitaras 1 kilo de cosas negativas que te cargaste en el día por tu tipo de trabajo y que das gracias porque percibes el agua, sientes ese calorcito agradable del agua cuando te bañas, cuando te secas, que te tomas unos minutos en parar la mente después de bañarte. Esas cosas sencillas es lo que te ayudan a tener esa paz. Y bueno, hay que decirlo de una manera peyorativa, la disciplina es muy importante, pero una disciplina sin rigor. Por ejemplo, bueno, todos los días tengo que meditar a las 10 de la noche. Y resulta que, bueno, un día te saliste o 2 días te saliste. Ay, no, me siento mal porque no medité a las 10. No, tú puedes meditar a Exactamente. cualquier hora, en cualquier momento. Si no meditaste 20 minutos, bueno, meditaste 5, pero lo hiciste consciente. Entonces, cuando tú lo tomas como hábito y percibes lo bien que te sientes con eso, ya empiezas a hacerlo de una manera rutinaria sin que esa palabra disciplina esté allí presente, sino ya lo haces como un hábito cuando vas a tomarte un vaso de agua, pues. Exactamente. Bueno, Salvador, pudieses escribirnos allí cuáles son tus redes sociales para que la gente empiece a seguirte. Ahora fíjense, mi regalo para ustedes, gente bonita, consigue tu paz definitivamente y siente cómo se va a transformar tu vida. Se va a transformar en mil colores maravillosos, en la esencia de grandes aprendizajes y por consecuencia se transformará tu salud y habrá felicidad en tu vida y dejarás un gran legado de un proyecto de vida. Así que recuerda ahí, debes seguir a Sinergia y Equilibrio con Salvador y encajarte en este tipo de terapias cuánticas que son maravillosas y de gran balance, porque al final de nuestra vida lo más importante es sentir nuestra paz y tener nuestra salud. Por tanto, ahí tenemos a Salvador. Muchísimas gracias, Salvador. Un abrazo inmenso desde aquí y espero que estés muy bien y toda la gente que se conecte, bueno, espero que estén muy bien y recuerden su paz y su equilibrio. Así que búsquenlo y su vida será de grandes colores. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. De nada, gracias. Ok.